vamos a pasar ya directamente a la segunda ponencia, que va a cargo del doctor Álvaro Mena. Álvaro, cuando quieras, puedes conectar cámara, micro y compartir pantalla. Perfecto, Antonio, muchas gracias. En primer lugar, agradecerte a ti, Antonio, a GEP y sobre todo a ti como líder de este curso y felicitarte, aparte de agradecerte la invitación, felicitarte por el éxito que está teniendo, que bueno, te ponen el reto de tener que continuar con un evento como este. Yo creo que está siendo un éxito. Y también en primer lugar, y antes de empezar, quería bueno, pues sumarme a un sentimiento que seguro que tenéis de apoyo al pueblo ucraniano y a lo que ellos están viviendo y a la catástrofe social y por lo que nos toca también sanitaria que está significando toda esta guerra. Yo, Antonio, como me has encargado, voy a hablar del manejo del paciente con infección por SARS-CoV-2 y con infección con virus hepatotropos y, pues, un poco por continuación de eso también en pacientes o en personas con trastornos o enfermedad hepática. Un segundo, estos son mis conflictos de intereses, no tengo ningún conflicto con esta presentación, de hecho, además, si alguien quiere disponer de ella, pues estoy encantado que haga uso de ella o que le pueda ser de utilidad, la he creado yo y ya digo, no puede haber temas que toco que no son de interés o se me pueden haber olvidado algunos artículos, algunas cuestiones importantes, pero bueno, en ningún caso han sido de manera intencionada. Esto es como yo he ordenado, porque hablar de coronavirus y de enfermedad hepática es un tema novedoso, como es obvio, y me era un poquito difícil ver cómo podía abordarlo, además sumado a la fatiga que tenemos pues toda la sociedad, todos los médicos y especialmente todos los médicos que llevamos atendiendo el coronavirus desde el principio de la pandemia, pues la fatiga que llevamos con el tema relacionado con el coronavirus, pero que yo creo que es especialmente importante. Como yo lo veo, es afrontar un poco qué significa la COVID-19 en personas que tienen enfermedad hepática, qué significa el COVID-19 o la COVID-19 especialmente en el contexto de una infección por un virus hepatotropo, que es el virus de la hepatitis B, porque a nadie se le escapa que es el virus que más riesgo tiene de tener reactivaciones y de darnos problemas. Y por un lado, ver qué significa la hepatitis B y también la hepatitis C para la evolución de las personas que desarrollan COVID-19 y, por otro lado, cuál es el riesgo de reactivación por la propia infección o por los fármacos que vamos a utilizar, bien dirigidos contra el virus o bien dirigidos a parar la respuesta inflamatoria que ocurre en el seno de la infección por SARS-CoV-2 en algunas personas. Un par de pinceladas, abordaré un par de cuestiones que me parecen interesantes de qué significa la pandemia como tal y la infección por SARS-CoV-2 en los programas de cribado y qué puede significar y con datos yo creo que actuales, y os voy a presentar algún trabajo que me parece muy interesante y además a orgullo digo que he hecho por compañeros en cómo podemos utilizar las tecnologías desarrolladas o no tan desarrolladas, pero más en uso en todos los hospitales con motivo de la pandemia para utilizarla en otros programas como pueda ser el cribado de la hepatitis C, por ejemplo, y finalmente abordar algunas cuestiones de vacunación frente a SARS-CoV-2 en personas con trastornos hepáticos o bien con una cirrosis moderada o avanzada o en personas o en el contexto de los programas de trasplante hepático que, como sabéis, es nuestro caballo de batalla en la vacunación actualmente. Bien, algunas cuestiones relacionadas con la infección por SARS-CoV-2, por COVID-19 y enfermedad hepática. Probablemente todos lo sabréis, pero una buena parte, 1 de cada 5 personas que ingresan, y sobre todo que ingresaban en las horas pasadas por COVID-19, o sea, no personas que ingresan infectadas por SARS-CoV-12, sino por SARS-CoV-2, perdón, sino personas que ingresan por COVID-19, o sea, lo que nosotros consideramos la enfermedad y la respuesta a la infección, y los que estáis acostumbrados a ver a estos pacientes sabéis a lo que me refiero, tiene una elevación de transaminasas. Y esta elevación no tiene una causa aclarada. Tenemos bastante claro que no es por éstasis, no es por trastornos musculares, tampoco parece que sea por isquemia hepática, pero no sabemos realmente a qué se debe. Lo que sí que sabemos es que la elevación de transaminasas es un marcador de progresión y de mal pronóstico en la COVID-19.
Desde el principio de la pandemia, ya desde marzo a abril de 2020, perdón, conocemos algunos marcadores de mal pronóstico, la ferritina, la proteína C reactiva y alguna serie de marcadores que nos indicaban un mal pronóstico y una mala evolución y un riesgo de requerir ingreso en unidades de cuidados intensivos y de mortalidad, pero con el tiempo fuimos viendo que también la elevación de transaminasas era un marcador de progresión y de mal pronóstico en la COVID-19. Por otro lado, sabemos que las personas que tienen una cirrosis hepática y especialmente una cirrosis avanzada tienen un peor pronóstico y una mayor mortalidad en el contexto de la pandemia, tanto por su enfermedad hepática como por la propia infección por SARS-CoV en el contexto de una COVID-19. Por tanto, la cirrosis hepática y los pacientes con cirrosis hepática, peor pronóstico de evolución, mayor mortalidad, ingresos más prolongados y más complicaciones. Y finalmente sabemos que la enfermedad hepática como tal, no propiamente los virus hepatotropos, pero sí el tener una disfunción hepatocelular es una limitación para el uso de algunos fármacos, especialmente Remdesivir. Probablemente ya todos sabéis que tiene una limitación de uso en personas con aumento de transaminasas por encima de 5 veces el límite superior de la normalidad y que se debe usar con cautela en cualquier caso en personas con enfermedad hepática avanzada por una falta de datos en esta población específica. No tenemos datos, pero no hay limitaciones a priori ni con Sotrovimab, ni con Casirivimab, ni con los anticuerpos recientemente aprobados de Astra. No tenemos limitaciones en ese sentido, pero ya digo, con Remdesivir sí que tenemos que ser cautelosos y es el fármaco de mayor uso en la COVID-19 en nuestro medio en el momento actual. Como fármaco dirigido para el virus, un poco de la mano de los corticoides y de otras terapias. Bien, si abordamos el tema de COVID-19 y virus de la hepatitis B, la primera pregunta para mí es cómo afecta el tener una infección por hepatitis B en la evolución de una persona que ingresa por una infección por SARS-CoV-2 grave o por COVID-19. Bien, pues en principio la propia infección por virus B per se, tanto en personas que reciben un tratamiento antiviral como en aquellas que no lo reciben, como bien veis en el Kaplan-Meier y en la tabla, no suponen per se un factor de riesgo ni para un aumento de mortalidad, ni para un evento compuesto de mortalidad, ingreso en UCI, fracaso hepático y otras cuestiones, o la propia ingreso en UCI o un aumento en la estancia hospitalaria por encima de 30 días. Por tanto, estos son trabajos que no necesariamente tienen que ser representativos de nuestra población de personas infectadas por virus B, porque provienen de aquellos países con altas incidencias, con altas prevalencias de personas infectadas por virus de la hepatitis B. En este caso es un trabajo de coreano y ya digo, como veis en las odds ratios, pues en general todas muy neutras entre el 0,9 y el 1,20 y todas, por supuesto, incluyendo el 1 y sin significación estadística. Por tanto, la infección por el virus de la hepatitis B ni en personas tratadas ni en personas no tratadas a priori parece que empeore el pronóstico de las personas que ingresan por una infección por SARS-CoV-2 moderada o grave. Este es un trabajo coreano también, que para mí es especialmente interesante porque va en la línea de unos resultados obtenidos en los que os dediquéis a ver personas infectadas por VIH obtenidos por un trabajo nacional español y también vistos en otros trabajos y que ha sido fruto de una propuesta de ensayo clínico y es el posible factor protector de algunos tratamientos que utilizamos en el caso de la hepatitis B. Y como bien veis aquí, los pacientes que están recibiendo una terapia con entecavir, pero también con tenofovir, parece que tienen un efecto, parece que pueda tener un efecto protector. Ya digo, esto va en la línea de lo observado en personas infectadas por VIH, en personas que viven por VIH, y va de la mano del ensayo que, como sabéis, está en marcha, ya cerrado, pero pendiente de resultados del estudio EPICOS, donde se pretende evaluar el uso de tenofovir en profilaxis o como un factor protector en personas no infectadas por VIH y no infectadas por virus de hepatitis B en nuestro país.
Bien, yo creo que cuando hablamos de hepatitis B y COVID-19, la cuestión más importante es cuál es el riesgo de reactivación del virus de la hepatitis B. A nadie se le escapa que, por un lado, la propia infección por SARS-CoV-2 puede suponer un factor de inmunosupresión temporal y que además en buena parte de los tratamientos o todos los tratamientos que no son antivirales que utilizamos para la infección grave o moderada por el coronavirus pueden suponer o suponen un cierto grado de inmunosupresión, como son los corticoides, como son el uso de tocilizumab y de otros agentes de su misma familia. Bien, los corticoides, como todos sabéis, es el inmunosupresor más frecuente, está ampliamente estudiado y per se tiene un riesgo de reactivación de la hepatitis B que en general va de la mano, por un lado, de la dosis utilizada y de la duración de la misma. Es cierto que en el contexto de COVID-19 solemos utilizar pautas cortas de corticoides, no son pautas prolongadas como puedan utilizar en los compañeros de reumatología en las patologías que atienden o en otras situaciones. Y por tanto, en los pacientes infectados por SARS-CoV-2, esto probablemente suponga un riesgo menor. Es cierto que con el uso de corticoides hay un riesgo moderado de reactivación, que como veis, según distintos trabajos publicados, puede estar entre el 1 y el 10%, con un riesgo anual en torno al 1,8%. ¿Qué pasa específicamente en trabajos que han visto el papel de los corticoides en la reactivación del virus B en personas en las que se utilizaba por una situación de COVID-19? Pues ahí ha habido pocas reactivaciones. El riesgo es nulo o muy bajo en personas con tratamiento antiviral, y tenemos pocos datos en aquellos pacientes que no reciben tratamiento antiviral y muy pocos ya para concretar en pacientes con situación de core positivo con antígeno de superficie negativo. Pero bueno, yo creo que la experiencia es que no hemos visto demasiadas y excesivas reactivaciones. Los trabajos que hay son trabajos con pocos casos de reactivación, y son fundamentalmente reactivaciones donde lo que se mide muchas veces es aumento de actividad necroinflamatoria hepática, con las limitaciones que esto puede tener por cuestiones obvias en el contexto de la COVID-19, donde, como os decía, un 20% de las personas tienen aumento de transaminasas cuando ingresan, y esto es un marcador de riesgo. Quizá el fármaco que más miedo nos da y con el que tenemos que tener más cuidado es con tocilizumab. Es un fármaco ampliamente utilizado en todo el mundo, y yo creo que especialmente en nuestro país, en el contexto de la COVID-19, y aún en nuestros días lo utilizamos con frecuencia cuando los pacientes tienen una mala respuesta, creemos que tienen una situación de inflamación y de respuesta inflamatoria grande, con parámetros de inflamación elevados y una mala respuesta a corticoides, que supone una necesidad y una progresión en los flujos de oxígeno y un aumento de PCR y otros marcadores de inflamación. Seguimos utilizando a día de hoy con mucha frecuencia tocilizumab. Como sabéis, es un fármaco que lo que hace es bloquear los receptores de IL-6, por tanto tenemos IL-6 circulante, pero no activa, y no hace su trabajo, y esto bloquea la actividad inflamatoria, como es obvio, pero también bloquea en cierta medida esta contención que hace esta actividad frente, en especial, a la reactivación por el virus B. Esto ya lo conocemos por muchos trabajos en el seno sobre todo de su uso en reumatología, pero también en otros aspectos, y además hay que decir que es un fármaco con una vida media muy larga, con lo cual su actividad sigue de manera prolongada y no pasa como con las pautas cortas que decía con los corticoides, sino que aquí ponemos tocilizumab 1 o 2 dosis y tenemos una acción prolongada, por lo tanto este riesgo va a perdurar en el tiempo. Este es un trabajo para mí muy interesante, que lo que hace es hacer una revisión sistemática de casos de reactivación de virus de hepatitis B en el contexto de tocilizumab, utilizado por otras cuestiones, fundamentalmente artritis reumatoide, pero no es un trabajo en uso de tocilizumab por infección por SARS-CoV-2. Y lo que veis es que en general la prevalencia media de reactivaciones está en torno a 3,28%. Por lo tanto, es algo no desdeñable. Lo que resumen es que hay un alto riesgo de reactivación, por encima del 10%, en pacientes con antígeno de superficie positivo que no reciben tratamiento antiviral y reciben tocilizumab, ya digo, en este caso por artritis reumatoide, y en aquellos pacientes a priori de menor riesgo,
general, aunque de alto riesgo con otros fármacos como son los pacientes con core positivo y antígeno de superficie negativo, el riesgo de reactivación es un poco más bajo, pero no es cero, es 2,6%, que sí que es cero en el caso de hacer uso de profilaxis adecuada. Esto viene un poco a hablar en la misma línea y a ver cómo se debe hacer el manejo de estas reactivaciones en el contexto de estas reactivaciones del virus B en el contexto de la COVID-19. En general, podemos decir que hay pocas reactivaciones publicadas hasta la fecha, y los datos que hay son un poco heterogéneos, pero que desde la experiencia previa en las reactivaciones, ya digo, especialmente con tocilizumab y con otros fármacos, con distintas alternativas, es necesaria al menos una monitorización estrecha, y no tenemos datos con otros agentes antiinflamatorios, con otros fármacos como es el uso de sarilumab y tofacitinib, que también han sido, bueno, ya no tan ampliamente, pero sí utilizados en nuestro medio en el contexto de la COVID-19, y baricitinib, que sí que es un fármaco que en España yo creo que se ha utilizado, bueno, con relativa frecuencia. Sí que tenemos documentado un riesgo de reactivación en torno a casi un 2% en el contexto de su uso en patologías reumatológicas. Por tanto, también debemos ser cautos. Este artículo para mí plantea un algoritmo que es sencillo y que es muy útil, que es lo que debemos de hacer. Y básicamente es que en los pacientes con COVID-19 en los que vayamos a utilizar algunos de estos fármacos, si tiene un antígeno de superficie positivo, deben de empezar tratamiento, se debe hacer profilaxis en el caso de no estar recibiendo un tratamiento antiviral, con independencia de qué fármaco se va a utilizar, y ellos creen que esto es adecuado incluso en el uso de corticoides durante ese periodo. En aquellos pacientes que no van a recibir estas terapias se debe hacer una monitorización estrecha con medición de transaminasas y también de ADN del virus de la hepatitis B, y en caso de tener una elevación del mismo, iniciar también el tratamiento preventivo. Y en aquellos pacientes con core positivo y antígeno de superficie negativo se debe de chequear o de medir la presencia de virus de hepatitis virus de hepatitis B. En caso de tener, si estos pacientes tienen una infección oculta, o lo que antes llamábamos una infección oculta, se deben de manejar como si fueran antígeno de superficie positiva, y de no presentarla, pues también requieren una monitorización estrecha. Aquellos pacientes que no tienen ningún marcador positivo, pues obviamente se deben de monitorizar como la población general. Por tanto, es algo que quizás sí que debemos de tener en cuenta, y si en el futuro este virus ha venido para quedar, si nos sigue dando la lata, pues el tener especial cuidado con la hepatitis B y la posible reactivación en el uso de terapias inmunosupresoras. Algunas palabras de COVID-19 y virus de la hepatitis C. Aquí, como todos imagináis, tenemos menos problemas, pero quizá los problemas vienen de otro lado, no tanto por un mal pronóstico de la COVID-19 más allá de la cirrosis o la enfermedad hepática avanzada, sino por el daño que ha hecho el concepto de pandemia en los planes de microeliminación y de tratamiento y de abordaje de la hepatitis C en nuestro medio. Hay que decir que la pandemia ha tenido un impacto especialmente negativo en todos los programas de eliminación del virus de la hepatitis C en todo el mundo. Hay trabajos documentando esto en todos los países, como es obvio, porque además, como imagináis, la pandemia ha afectado especialmente a aquellos colectivos más vulnerables, y con lo cual tanto los programas de cribado como los programas de tratamiento y el acceso a la medicación a esta gente pues ha visto especialmente damnificada. Además, hay que decir que está constatado, y hay un trabajo, este que traigo es muy interesante, en Norteamérica, donde hay un aumento, pero esto ha sido así en muchos países, un aumento claro del consumo de opioides, de fentanilo, de metanfetamina, de heroína, de todas estas drogas, con lo cual pandemia, aumento de uso de drogas y de manera más descontrolada, como es obvio. Y esto en el último CROI hace unos días había varios trabajos en esta línea. Yo creo que es especialmente interesante que pongamos el foco en ello, aumento del consumo de drogas en el contexto de la pandemia, y por tanto la pandemia ha afectado especialmente a determinados colectivos que son vulnerables, como son pues las personas que usan drogas inyectadas, los residentes de albergues, homeless o personas en prisión.
Por tanto, estas son personas que tienen un mayor riesgo de infección y un mayor riesgo además de tener COVID-19 grave y mayor mortalidad. Y esto es una cuestión, yo creo que especialmente interesante, que aunque no es una implicación de los dos virus el uno sobre el otro, sí que la situación que han generado uno y otro virus en determinados colectivos puede empeorar el pronóstico de ambas enfermedades, de la COVID-19 y de la infección por el virus de la hepatitis C. Y yo creo que es obvio también que la pandemia tiene un impacto muy negativo en el cribado de los virus, hepatitis B y virus de la hepatitis C. Por un lado, pues nos podemos hacer la pregunta de, oye, pues los pacientes que ingresan por COVID-19 debemos de cribarlos. Ya hemos visto que al menos de la hepatitis B por una cuestión obvia de riesgo de reactivación sí, y probablemente también como persona que contacta con el medio, si no ha sido cribado previamente para la hepatitis C, el ingreso por COVID-19 o el acercamiento incluso al medio, y esto se ha hecho con programas desde la vacunación hasta los programas de cribado por PCR, el poder hacer un cribado para el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis B en esas situaciones puede ser una situación eficaz. Este es un trabajo mexicano en el que analizan cuál es la seroprevalencia de virus de la hepatitis B y C en pacientes hospitalizados por COVID-19 en México. Es un trabajo que incluye una N muy grande donde se ven prevalencias, pues como veis, no muy altas. Estos son pacientes nunca cribados previamente, por tanto se han excluido todos aquellos que ya se conocía esta condición o que habían sido cribados previamente. Por tanto, realmente sí que es un trabajo en el que se ve esas hepatitis B o C que afloran en personas no cribadas previamente en el sistema. Y es una oportunidad para el cribado, pero quizás es una oportunidad también, y traigo esta tabla porque además es un tema en el que se ha hablado bastante también en el último CROI, quizás es una oportunidad también, más allá del cribado, también para comprobar si esta población está adecuadamente vacunada o si tiene inmunidad, o inmunidad al menos teórica y serológica, definida por un título por encima de 10 en anticuerpos de superficie frente a la hepatitis B, si tiene una inmunidad adecuada, porque como veis, la respuesta es que en muchos casos no. En el mejor de las situaciones, que son pacientes ingresados por COVID-19 entre 18 y 29 años, que todos por edad ya han tenido que ser vacunados o debieran de haber sido vacunados por edad en México en este caso, pues solo el 50% tienen una inmunidad adecuada. Y de ahí para abajo, cuanto más sube la edad, la inmunidad se va perdiendo y es inferior al 5% en personas por encima de 70 años. Quizá algo que debamos de tener en cuenta y que se nos debe encender la luz es si debemos de implementar programas en los que comprobemos esta situación con mayor frecuencia. Y es obvio que los programas de cribado de hepatitis B y C han tenido un daño directo importante por la pandemia. Este es un trabajo canadiense donde se ve el impacto negativo de cada una de las olas, especialmente la primera, que obviamente cayó el número de cribados y por tanto el número de diagnosticados de hepatitis B y C en este caso en Ontario, pero que probablemente refleja lo que nos pasó en todo el mundo y que cada una de estas olas y cada una de estas situaciones tiene un impacto muy negativo en los programas de cribado. O sea que el mensaje para mí es que la COVID-19, el concepto de pandemia y la pandemia ha tenido un impacto negativo en los programas de cribado y que quizá deberíamos de pensar y de pensar más adelante que incluso podrían llegar a tener un impacto positivo si aprovecháramos las armas generadas y que las personas van a tener y tienen más contacto con el sistema, pudieran de una manera organizada incluso tener un impacto positivo en los programas de cribado y de momento pues no ha sido así. Y con eso introduzco esta cuestión que ya digo que con orgullo os presento, que es bueno, una prueba de concepto, una idea que nuestros compañeros de España y de GEP han tenido y que la primera persona que me habló a mí de esto fue el doctor Antonio Aguilera y el segundo el doctor Federico García, son las personas que les oí hace muchos meses hablar de esto como visionarios y es decir, oye, en los servicios de microbiología nos han instalado y tenemos la capacidad, a través de las técnicas de pooling, de hacer un montón. Hemos revolucionado nuestra capacidad diagnóstica molecular en nuestros servicios con la COVID-19. Podemos aprovechar esto más allá de este virus
para otros programas de cribado, y ellos ya lo enfocaron y ya digo, fueron unos visionarios hacia algo sumamente interesante, y es la aplicabilidad del pooling en el diagnóstico o en los programas del diagnóstico de la hepatitis C. Y lo que ven ellos es que con pools por debajo de 10.000 probablemente esto tiene capacidad de detección de un solo caso, y que un poco en relación con la prevalencia estimada y conocida en nuestro país de virus de la hepatitis C, pues utilizando pools por encima o por debajo o hasta 100, pues esto podría tener un coste de 0,30 euros por muestra y podría ser altamente eficaz. Ellos, ya digo, nos dejaron esto caer, y seguro que puede ser motivo para el debate. Yo creo que como clínico y persona que no entiende o sin un conocimiento importante de la microbiología, pero como clínico infectólogo creo que es sumamente interesante esta visión de poder utilizar y poder mejorar nuestros sistemas con lo que tenemos y lo que hemos creado. Y por último, quería comentaros algunas cosas en relación con la vacunación. Como sabéis, el acceso ha sido masivo en nuestro país y todos tenemos interés en saber si nuestras poblaciones específicas responden adecuadamente a la vacunación. Los que nos dedicamos a atender a personas con infección por VIH, pues hemos visto con interés si nuestros pacientes respondían o no. Las personas que atendemos a personas con enfermedad hepática avanzada, pues lo mismo, y los que atendéis a personas trasplantadas, pues especialmente tenéis esta pregunta. Los datos que tenemos hasta la fecha, en principio, son alentadores, aunque hay que cogerlos con las limitaciones que tienen. Este es un trabajo que nos presenta la respuesta a las vacunas RNA en personas, pacientes cirróticos, y comparándolos con pacientes no cirróticos, fundamentalmente la vacuna de Pfizer de manera mayoritaria. Los datos con Moderna en este trabajo pues son inferiores al 10%, y básicamente lo que se ve es que la respuesta en pacientes cirróticos a la vacunación al mes y a los 3 meses de segunda dosis es adecuada cuando la medimos de manera serológica por anticuerpos IgG o por anticuerpos neutralizantes. Pues tiene una buena respuesta a los pacientes cirróticos a la vacunación con 2 dosis de vacuna basada en RNA, fundamentalmente Pfizer, que es lo representado en este trabajo, aunque en otras poblaciones de inmunosuprimidos sabemos que la vacuna de Moderna ha conseguido incluso mejores respuestas que Pfizer. Por tanto, yo creo que es fácilmente extrapolable a la vacunación con Moderna. En esta población específica, que son pacientes cirróticos, la vacuna ha sido bien tolerada, igual que en pacientes no cirróticos, y se ha mostrado eficaz desde una óptica serológica, no midiendo infecciones ni midiendo otra serie de cosas, desde la óptica de generar anticuerpos y anticuerpos neutralizantes unos cuantos meses después de las dosis. Quizá lo que más interés tiene son los programas de trasplante y la vacunación. ¿Y qué ocurre cuando vacunamos a los pacientes trasplantados? Este es un trabajo que compara pacientes trasplantados hepáticos y renales, y donde se ve que los pacientes con trasplante hepático, curiosamente, y no saben explicar el por qué, parece que tienen una mejor respuesta a la vacunación que los trasplantados renales. Ellos aquí determinan que la respuesta entre las 2 dosis es del 74%. Lo pongo entre interrogantes por lo que esto significa y lo que esto significa de duración en el tiempo, y porque creo que además hay que tomarlo con cautela. Ya insisto, es una población especialmente vulnerable, los pacientes trasplantados con trasplante de órgano sólido y también hematológico, pero en este caso los trasplantes de órgano sólido. Quizás los peores datos, y donde tenemos datos de peor respuestas, en el trasplante cardíaco. En el trasplante cardíaco sí que hemos visto cómo la respuesta, y en mi comunidad autónoma, por ejemplo, en un trabajo donde se ve que la respuesta es inferior al 20%, incluso tras tercera dosis con vacuna RNA, de respuesta serológica 1 o 3 meses después de la tercera dosis, y esto es algo negativo, aunque también hay que decir que, como bien sabréis, ha sido aprobado hace pocos días, el uso de los fármacos de Astra, en este caso, en esta situación de profilaxis preexposición, por así decirlo, con lo cual fármaco intramuscular, que puesto en personas que no han tenido respuesta serológica les va a proteger como mínimo un año, probablemente para desarrollar al menos COVID-19 moderado o grave, y a lo mejor incluso disminuir las tasas de infección. Esto lo veremos, pero que vamos a tener alternativas más allá de la vacunación para personas especialmente vulnerables como son los pacientes trasplantados. Vamos a tener, no, ya tenemos en nuestro país.
Esto es un trabajo donde se compara la eficacia en trasplantados hepáticos y trasplantados cardíacos, que ya digo son los que peores respuestas han mostrado a la vacunación, y esto es lo que ellos pues nos documentan, que el 64% desarrollan IgG, el 79% basado en actividad células T y pues de manera combinada una alta respuesta. Ya digo que esto es un poco diferente a lo obtenido en el trasplante cardíaco, por lo menos en todos los pacientes trasplantados de Galicia, y esto hay hay que tomarlo con cierta cautela. Y lo siguiente que hay que tomar cautela es que probablemente esta respuesta a lo mejor no es completamente o no tiene capacidad protectora de manera plena frente a Omicron. Sabemos que Delta y Omicron no son lo mismo, y la actividad neutralizante frente a Omicron en estas personas trasplantados con 3 dosis de una vacuna basada en mRNA, pues es muy inferior que la protección frente a Delta. Como sabéis, pues en nuestro medio Omicron es más del 90% por no decir el 100% de las infecciones en el momento actual. Así que, a modo de resumen y para acabar, decir simplemente que la presencia de una enfermedad hepática condiciona el pronóstico de COVID-19, que la presencia de un virus de la hepatitis B o C per se no empeora el pronóstico de la COVID-19, que hay un potencial riesgo de reactivación e incluso un riesgo real con algunos fármacos como tocilizumab frente a la COVID-19, que en el caso de los ingresos por COVID-19, el cribado y la vacunación frente a SARS-CoV-2 son ocasiones importantes, y si no se hace, ocasiones perdidas para un diagnóstico de infección por virus hepatotropos, que es probablemente la reutilización o el uso de los equipos que se han generado para el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 en otras cuestiones, como es el pooling, en este caso para el virus de la hepatitis C, puede ser de gran utilidad, y que la vacunación frente a una rata frente a SARS-CoV-2 se ha mostrado muy eficaz y segura en personas con enfermedad hepática avanzada, y también en el contexto del trasplante, aunque yo creo que necesitamos más tiempo para ver esto en perspectiva, aunque es cierto que tenemos cada vez más alternativas terapéuticas y preventivas. Y esto es todo lo que yo os quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Álvaro, por la magnífica ponencia.